Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Continuamos con una sesión más del segundo curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejoras regulatorias. El tema que se va a tratar el día de hoy es un tema bastante interesante, que es medidas cautelares, y va a ser tratado por la doctora Roxana Arellano. La doctora Roxana Arellano es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en regulación de servicios públicos por la Universidad del Pacífico, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la práctica del derecho de la competencia. Actualmente es socia en las prácticas de compliance, Derecho de la Competencia, Regulación de Servicios Públicos y Derecho Administrativo en la firma especializada 10 Canseco Abogados. Ha sido secretaria técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi desde el año 2013 al 2021, donde estuvo a cargo de liderar el equipo de asesoramiento técnico en materia de libre competencia, competencia desleal, dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias. También ha sido coordinadora legal de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia y asistente legal senior de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en dicha entidad. Doctora, es todo un honor tenerla el día de hoy como ponente. Estamos muy agradecidos. Eh, y sin nada más que decirle, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Anderson, por la presentación y muy buenas noches con todos. Agradecer la invitación del equipo de Bill Lawyer y además agradecer también la presencia de todos los asistentes, siendo ya avanzada la hora. Bueno, como ya se mencionó, en esta oportunidad me ha tocado hablar de un tema que me parece bastante interesante eh, y clave, digamos, en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que es precisamente el referido al tratamiento de las medidas cautelares en este procedimiento, ¿no? Quisiera compartir mi pantalla. eh, no sé si puedo compartirla. em, Creo que no tengo la habilitación. Anderson, ¿podrías ver si tengo la habilitación? Porque Sí, no sí, me doctora, sale. ya está habilitada para que pueda compartir pantalla. Sí, pero no me aparece la opción. O sea, Es una opción eh, que está abajo en las barritas de color ya, verde. ya, recién me aparece, recién me aparece. Configuración, a ver, salas de grupo. Mm, 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 mm. Te podría pasar por el chat privado y a ti la presentación, porque Sí, lo que sí, pasa es que estoy en doctora, una computadora que, no hay ningún problema. Sí, sí. ok, eh, a ver, perdonen el tema técnico. Em, Juntar documento. Cargando ya. Ya te lo mandé, ¿te llegó? Sí, estoy en una computadora que tiene un poco de problemas, parece. Em, ¿Me confirmas si te Sí, llegó, Anderson, por favor? estamos recibiéndoles un momentito, doctora, por favor. Sí, no te preocupes, gracias. Sí, ya me llegó, en unos segundos lo comparto. Ya, perfecto, gracias.
Ok, muchas gracias Anderson por el apoyo. Eh, Bueno, como les comentaba, un poco la idea de esta sesión en la que estoy a cargo es conversar sobre el tratamiento de las medidas cautelares en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Y me quería quedar con esta idea que señalaba César en su ponencia, en la ponencia previa, ¿no? De describir el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas como un procedimiento célere y eficiente, ¿no? Quienes han llevado el curso hasta este momento entiendo que deben ya conocer las principales características del sistema de eliminación de barreras y saben que en efecto puede llegar a ser un mecanismo célere y eficiente para resolver problemas serios para los administrados, para las empresas, para los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas de este sistema, tenemos también la posibilidad de dictar, o la comisión y el tribunal del INDECOPI tienen la posibilidad de dictar medidas cautelares, ¿no? Entonces, si podemos avanzar, por favor, con la presentación. Esto es un poco el temario de lo que veríamos hoy día, la regulación de las medidas cautelares, cuáles son los requisitos, las sanciones por incumplimiento, ¿no? Y a partir de este marco general, mi idea es revisar algunas de las decisiones recientes que tanto la comisión como la sala han expedido en materia cautelar, ¿no? Me parece importante que las tengan mapeadas, ya sea porque quieran conocer, ¿no? ¿Qué es lo que están exigiendo en este momento para dictar una medida cautelar? ¿Cuál es el estándar? ¿No? Entonces, lo que quiero es presentarles eso para que precisamente tengamos el mapeado, ¿no? ¿Cuál es el tipo de evaluación que viene realizando el INDECOPI? Adelante, por favor. Gracias. Sí, ahí vamos a darnos cuenta que las características de esta regulación son bastante concretas, digamos, ¿no? En un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, tú puedes solicitar, ¿no? Como administrado, el dictado de una medida cautelar. Si es que interpones una denuncia, puedes solicitarla, pero lo interesante también es que la comisión puede dictar medidas cautelares de oficio, ¿no? Si ve que se cumplen con los requisitos que vamos a detallar a continuación. Entonces, quedarnos con esa idea, ¿no? Pueden ser dictadas de parte o de oficio. También estas medidas cautelares pueden ser dictadas por la Secretaría Técnica con cargo a dar cuenta de la comisión, por la comisión o por la sala especializada en eliminación de barreras, ¿no? Del Tribunal del INDECOPI, que como ustedes saben son los órganos, ya lo deben conocer a estas alturas, que se encargan de la aplicación de la Ley de Eliminación y Prevención de Barreras Burocráticas, ¿no? ¿Cuál es el objeto definitivamente de la medida cautelar, ¿no? Como sabemos, el procedimiento de barreras burocráticas lo que busca es, claro, que se declare la ilegalidad y la carencia de razonabilidad de una medida en particular, pero principalmente apunta a la inaplicación, ¿no? A que dicha barrera que me está generando un problema, que no me deja avanzar en mi negocio, ¿no? Sea inaplicada para mí, ¿no? Entonces, sin perjuicio que pues, al finalizar el procedimiento y con la publicación de la resolución, como ustedes ya saben, esto puede adquirir efectos generales y ser inaplicado con efectos generales, lo que yo busco al interponer una denuncia es que se inaplique para mi caso en concreto. Entonces, ese es el objeto de la medida cautelar, que de manera preventiva se obtenga la inaplicación de esa barrera, ¿no? Si podemos continuar, por favor. Y esto, a partir de la modificación de la norma en este año, debe producirse en un plazo de 30 días hábiles, ¿no? La autoridad, ya sea en primera instancia o en segunda instancia, tiene un plazo máximo de 30 días para resolver. ¿Podemos avanzar, por favor? Esos temas están en la ley, los que he mencionado en el artículo 23, y en el artículo 24, como vamos a darnos cuenta, los requisitos para dictar medidas cautelares no distan mucho, quizás, de lo que todos ya conocemos en la teoría cautelar en general, ¿no? En particular, la establecida en el Código Procesal Civil. Pero, ¿qué es lo que específicamente nos establece la norma
la norma especial, ¿no? En el artículo 24 hay 3 características. Primero, que se debe identificar la barrera burocrática que se pretende inaplicar, ¿no? Como sabemos, las barreras burocráticas pueden estar en disposiciones, en actos administrativos, en actuaciones materiales, ¿no? Entonces, se tiene que tener bien identificado dónde está esta barrera, ¿no? En qué consiste la barrera, evidentemente. Vamos a ver algunos ejemplos. Dónde está materializada, ¿no? Y tenemos que tenerlo debidamente identificado. Y evidentemente tiene que ser solicitar la inaplicación de la barrera que buscamos que se inaplique al final del procedimiento, ¿no? Entonces, de manera preventiva voy a solicitar esa misma inaplicación que busco al final del procedimiento. Después, el segundo requisito es el de verosimilitud, ¿no? Como sabemos, la verosimilitud en este caso sería del carácter ilegal o de la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Qué es lo que dice, básicamente también lo desarrolló en la jurisprudencia? Es que sería altamente probable que la medida que estamos cuestionando pueda ser ilegal o pueda ser carente de razonabilidad. Me gustaría que nos quedemos con esta idea de la alta probabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de una evaluación cautelar, ¿no? Y no, en este nivel, ¿no? Estamos en un nivel, digamos, preliminar, que busca tener una apariencia, en este caso, como en teoría cautelar es apariencia de derecho, acá es una apariencia del carácter ilegal o de la carencia de razonabilidad, lo que nos lleva a decir que pueda ser altamente probable o probable, ¿no? Que se esté configurando una barrera ilegal o carente de razonabilidad. No estamos ante un juicio de certeza, ¿no? Porque la certeza la vamos a tener o la vamos a requerir para declarar finalmente fundada la denuncia y tener una declaración de ilegalidad o de carencia de razonabilidad definitiva, ¿no? Entonces, me gustaría que nos quedemos con esta idea de que a nivel cautelar lo que debemos, a lo que se debe apuntar es que es altamente probable de que tengamos una barrera ilegal o una barrera carente de razonabilidad. Pero vamos a ver más adelante cómo es que ha entendido esto el INDECOPI, cómo ha entendido este criterio de verosimilitud. Y el tercer punto, también conocido en teoría cautelar, es que se denomina peligro en la demora, ¿no? Peligro en la demora específicamente de que, como lo define la ley especial, la ley de barreras, que por el transcurso del tiempo, ¿no? Lo que dura el procedimiento, ustedes saben ya que el procedimiento en primera instancia dura 120 días hábiles, en segunda instancia también 120 días hábiles, eso es aproximadamente un año. Precisamente esta duración del procedimiento, ¿no? Eh, pueda significar, ¿no? Un daño irreparable si es que no obtengo la tutela preventiva, ¿no? Es decir, el transcurso del tiempo podría llevar a que el pronunciamiento final, que es esa en la aplicación que busco para mi caso en concreto, ya no tenga sentido, ¿no? O sea, no tenga sentido que me lo den de acá a un año o a 6 meses, ¿no? Sino es que yo requiero que sea ahora, porque si no, se va a generar un daño irreparable. Es decir, no puede esperar mi situación, ¿no? El daño que se me puede estar generando podría constituir un daño irreparable y las condiciones que tengo en el caso particular hacen que sea urgente esta tutela preventiva, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo también lo ha entendido el INDECOPI en la práctica. Si podemos avanzar, por favor, Anderson, gracias. Pero hay algo importante, ¿no? Y como sabemos, este aspecto es fundamental porque la ley también prevé que existan sanciones por el incumplimiento de las medidas cautelares. Y eso es importante, ¿no? Porque toda norma, para que sea eficaz, debería tener algún tipo de enforcement. Y aquí me parece que eso es lo que se ha buscado, ¿no? Puedo decir, es lo que se ha buscado porque yo participé en su oportunidad en la elaboración de la ley de barreras. Entonces, justamente lo que queríamos era que haya realmente un incentivo, ¿no? Que se cumpla con el mandato de una medida cautelar, ¿no? Y efectivamente el artículo 36 recoge la posibilidad de que la comisión o la sala puedan imponer multas hasta un máximo de 20 UITs a aquellas entidades que incumplan con un mandato cautelar.
Y acá quiero poner énfasis en que esta herramienta pues, puede resultar medular, ¿no? Fundamental. ¿No? La medida cautelar, como vamos a ver en algunos casos, puede determinar la continuación o no de un negocio. ¿No? Entonces, estamos a ese nivel, ¿no? A ese nivel de relevancia cuando interponemos un pedido cautelar. ¿No? Entonces, a ustedes como operadores o futuros operadores, si es que son estudiantes, van a ver de que en un caso, precisamente obtener la protección cautelar puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, quería que tengamos esto en cuenta y que hay una sanción si es que la entidad incumple con este mandato, ¿no? Sigamos, por favor. Gracias. Vamos a hacer la siguiente, por favor. Vamos a hacer una revisión ya aterrizada de lo que ha venido pasando en materia cautelar, tanto en las comisiones del INDECOPI como en el tribunal, ¿no? De hecho, un poco mi idea es, como les decía, que tengamos mapeados cómo es que se están aplicando estos criterios, ¿no? Si nos toca a nosotros hacer una denuncia, decir, tengo que tener en cuenta que la comisión está leyendo de este modo el peligro en la demora y que está leyendo de este modo la verosimilitud, ¿no? O la verosimilitud y el peligro en la demora en ese orden. Entonces, también me ha parecido importante recoger, como ustedes saben, la Comisión de Barreras tiene competencias desconcentradas, ¿no? Entonces, si bien tenemos una comisión en Lima, ¿no? También las oficinas regionales en las diferentes provincias del Perú tienen también sus propias comisiones que resuelven en materia de eliminación de barreras burocráticas. Entonces también he tratado de recoger algunas experiencias de las oficinas regionales, como por ejemplo la de Piura o la de Tacna, tengo un par de ejemplos, para que podamos hacer también un comparativo de cómo viene, ¿no? Cómo viene, si después vamos a comentar, o quizás pueden haber preguntas de la aplicación de estos criterios, pero la idea es tener este mapa general. Entonces, quería empezar por este primer caso, ¿no? Este es un caso que se dio en la comisión de Piura y básicamente la barrera burocrática es la exigencia de que el giro comercial indicado en la sección 4 de la declaración jurada para el otorgamiento de licencia de funcionamiento y certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, más conocido como el ITSE, ¿no? Coincidan con la actividad comercial registrada en el RUC del solicitante, ¿no? ¿Y dónde estaba materializada esta barrera? En una resolución subgerencial de la municipalidad, ¿no? Entonces, de hecho, el nombre de la barrera puede ser un poco largo, ¿no? Pero más allá de la barrera en específico, me parecía importante destacar la lectura que tiene la autoridad, ¿no? Frente a un caso como este y qué es lo que está exigiendo, ¿no? En este pronunciamiento, a mí me llamó la atención particularmente que la Comisión de Piura indique, ¿no? Que dado que no se cumplía con esta condición, si no se cumplía con esto, no se obtenía el certificado, ¿no? Y por tanto no se podía operar. Entonces estamos hablando de que la importancia de la exigencia llevaba, ¿no? Al punto de que si no lo obtenías, no obtenías el certificado, no podías operar el local. Pero como parte del razonamiento, la comisión no entró a ver el requisito de verosimilitud, ¿no? De frente fue al requisito del peligro en la demora. Y en sus considerandos indicaba que el cierre del local no era suficiente para acreditar la irreparabilidad del daño, ¿no? Y que en el caso en particular no se habían presentado medios probatorios sobre pérdidas reales, gastos de inversión o contratos que se podían incumplir si es que no se operaba el local, si es que no se operaba el local, ¿no? Entonces, a ver, entendemos, o lo que yo podría entender acá, o que entendí de este caso, ¿no? Fue que básicamente era un tema probatorio, ¿no? Que no se había adjuntado suficiente información para ver si realmente existía el peligro,
¿no? Pero por otro lado, creo que también es algo particular, ¿no? Indicar que el cierre local no es suficiente para acreditar la reparabilidad del daño. O sea, a ver, como ustedes saben, tenemos distintos tipos de barreras burocráticas, ¿no? Algunas barreras son de acceso, otras son de permanencia y otras simplemente pueden obstaculizar tu operación o tu permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, de hecho, el cierre del local o que una barrera te lleve al cierre del local, definitivamente está muy asociada con tu posibilidad de operar y con la existencia de un daño que puede ser irreparable, ¿no? Entonces, creo que ahí en la decisión hay algo que quizás se puede hilar un poco más fino, porque sí, desde mi perspectiva al menos, el cierre del local está muy vinculada con tu posibilidad de operar y con que se constituye un daño irreparable, ¿no? Entonces, por eso ahí les dejo el número de la resolución para que la revisen bien, pero la decisión está más apuntada a que necesitabas más pruebas, ¿no? Para ver que se estaba configurando este daño, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, ahí tener un primer criterio, ¿no? Después vamos a revisar, tengo un cuadro resumen de todos los criterios, pero quisiera que nos quedemos con este criterio inicial, ¿no? De la Comisión de Piura. Si podemos, y no se analizaron los elementos, los otros elementos en este caso, ¿no? Entonces, si seguimos, por favor, la diapositiva siguiente, finalmente se denegó la medida cautelar, ¿no? Como sabemos, al haber desestimado que se configuraba el peligro en la demora. Este es otro caso interesante que se dio en la comisión de Tacna, ¿no? ¿Cuál es el requisito? El requisito son dos requisitos. Quisiera que veamos el segundo requisito, ¿no? Que es la exigencia de pago que veamos en el segundo cuadro azul, que es la exigencia de pago de papeletas de multas a la municipalidad en un plazo de 5 días hábiles para obtener la renovación de mi tarjeta única de circulación, ¿no? Entonces, básicamente lo que te estaban exigiendo acá es que para que puedas renovar la tarjeta única de circulación, tenías que haber pagado tus multas, ¿no? Entonces, no quiero ahí complicarlos con todo el otro detalle de los actos administrativos, pero básicamente la barrera consistía en eso y estaba materializada en actos administrativos. Vamos a ir paso a paso con los requisitos que establece la ley, ¿no? Ahí en el cuadro amarillo, como les comentaba, lo primero que teníamos que acreditar era la existencia de la barrera. Y la barrera 1, por eso es que la he pasado, ya ni siquiera se analizó. ¿Por qué? Porque la denuncia indicaba que esta barrera estaba contenida en una ordenanza y lo que la comisión verificó es que esta ordenanza ni siquiera había sido publicada en el diario oficial, ¿no? Entonces, seguramente como han visto ya en las clases previas, el criterio que maneja el INDECOPI es que si una norma no está publicada, no está vigente y por tanto no puede ser impuesta, ¿no? Entonces, aquí la Comisión de Tacna concluyó que no se podía hablar de la existencia de una barrera burocrática si es que la barrera 1, ¿no? Que era un requisito también vinculado para el servicio de transporte, si la barrera 1 no estaba contenida en una disposición debidamente publicada, ¿no? Entonces, por eso ya la barrera 1 ni se analiza en el cuerpo, digamos, de la resolución, ¿no? Y bueno, tenemos la barrera 2, que efectivamente está en varios actos administrativos, que ahí también están detallados en el recuadro azul, como son la notificación 009-2023, la notificación 10-2023 y varios actos administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué señaló la comisión? En este caso, la comisión de Tacna se guió mucho por el criterio de ver si existían pronunciamientos similares. Entonces, quisiera que nos quedemos con esa idea, ¿no? Casos previos en los que se haya podido tratar una barrera semejante, similar, si es que no es la misma barrera, ¿no? Podría pasar también. Ahora, desde que se dieron los efectos generales, evidentemente ya un mismo caso no debería repetirse, ¿no? Pero podríamos estar hablando de una barrera que se vio antes de la vigencia de la ley de barreras en el 2016 y bueno, podría haber un caso que
que se traiga nuevamente ante el INDECOPI, ¿no? Entonces sí es un caso que no tuvo efectos generales. Entonces, precisamente basándose en casos similares, ¿no? La comisión concluyó que la municipalidad había establecido requisitos que no estaban previstos por la normativa nacional, ¿no? Entonces, que en este caso es el decreto, el reglamento de administración de transporte, ¿no? Entonces, me parecía importante indicar que este punto, ¿no? De alguna manera allanaba el camino, haber tenido casos similares requisitos. Oye, paga tu papeleta para que te podamos dar la tarjeta única de circulación. Entonces ya había un caso similar y esto brindaba verosimilitud al caso en particular, ¿no? De este denunciante. Entonces ahí tenemos otra idea de qué se puede analizar en la verosimilitud, ¿no? Casos similares a casos previos, ¿no? Y sobre el peligro en la demora, aquí me parece interesante, sobre todo para que hagamos el cruce con el caso previo, ¿no? Acá lo que señala la comisión es que efectivamente, pues, el no contar con este permiso no le permitía desarrollar la actividad económica de transporte, ¿no? Y además conllevaba un riesgo alto de ser sancionado. Entonces, efectivamente, al no poder realizar tu actividad, es una de las barreras más claras, digamos, más evidentes que podemos tener, ¿no? O sea, o más graves, digamos, ¿no? Entonces, aquí me parece importante ver un poco el contraste con el caso anterior, ¿no? El criterio de esta comisión es, este permiso es clave, no vas a poder llevar a cabo tu actividad, entonces sí hay un peligro de que el transcurso del procedimiento, básicamente, o sea, ya hasta pueda salir de mercado luego del transcurso del procedimiento si es que no tienes la tutela cautelar, ¿no? Entonces, y otra idea también importante que ya se introduce en este caso es los riesgos de sanciones, ¿no? Como vamos a ver en casos siguientes, el criterio de riesgo de sanciones también es un criterio que ha sido considerado por el INDECOPI como una manifestación del peligro en la demora, ¿no? Que te puedan sancionar las autoridades si es que tú incumples la barrera, ¿no? Te sancionen, ¿no? Pese a que es una barrera presuntamente ilegal, ¿no? O carente de razonabilidad. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí se concedió la medida cautelar, solo para precisarlo. Este es un caso vinculado con los casos que seguramente escucharon en medios en los últimos meses, en el último año, que son las medidas vinculadas a el reglamento sobre tercerización laboral, ¿no? Este caso fue muy sonado en los medios de comunicación sobre todo. Entonces, pero este caso tuvo diferentes barreras, ¿no? Esta era una de las barreras vinculadas a la reglamentación de tercerización, ¿no? Y esta barrera consistía, como está en el recuadro azul, en la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar actividades principales, ¿no? Un poco densa la redacción, pero esta barrera está, como otras barreras que fueron denunciadas durante este último año, año y medio, ¿no? Está contenida en el reglamento de tercerización laboral, ¿no? Entonces, se cumplió con el primer paso, que es acreditar la materialización de la barrera, en este caso en una disposición normativa, ¿no? Como sabemos, podría estar en una disposición normativa, podría estar en un acto o en una actuación, en este caso estaba en una disposición normativa. La verosimilitud, ¿no? Es el paso siguiente. Otra vez la SEP va al criterio de casos similares. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la principal razón? Y esto ya se los cuento, quizás es un argumento más de fondo, pero es interesante conocerlo. ¿Cuál fue la principal razón por la que los casos vinculados a la reglamentación de la tercerización laboral se declararon ilegales, ¿no? Una de las principales razones de ilegalidad es que el proyecto normativo que luego dio lugar al reglamento no cumplió con la prepublicación, ¿no? Pese
a que el Decreto Supremo 001-2009 de Justicia exigía que reglamentos de alcance general como el reglamento de tercerización debían publicar previamente el proyecto normativo, ¿no? Entonces, este proyecto salió, ¿no? Sin consulta previa, sin prepublicación, y lo que hacía era infringir directamente este decreto supremo sobre publicación de proyectos normativos, ¿no? Entonces, eh, ya existían casos similares, casos previos, en los cuales ya se había declarado ilegal, ¿no? Barreras burocráticas contenidas en el mismo reglamento, ¿no? Entonces, esta barrera también estaba contenida en el mismo reglamento que había salido sin cumplir con la obligación de la prepublicación, ¿no? Entonces, volvemos acá para quedarnos con la idea de los pronunciamientos sobre casos similares, ¿no? Fueron aquí relevantes para que se considere que existía verosimilitud. Y ya en el peligro en la demora, ¿no? Es importante señalar que la comisión en este caso considera que el daño irreparable, ¿no?, se va a dar por los altos costos de cumplir esta medida y por la exposición nuevamente a fiscalizaciones, a sanciones por parte, en este caso, de la SUNAFIL. Incluso la consecuencia de esta barrera en particular era que si llegaba a determinado plazo que estaba establecido en la norma, ¿no?, lo que iba a suceder es que eventualmente iban a tener que incorporar a los trabajadores tercerizados a sus planillas, ¿no? La empresa iba a tener que asumir directamente actividades que antes estaban tercerizadas. Entonces, en verdad, los costos eran altísimos y desde la perspectiva de la comisión se cumplía con el requisito de daño irreparable, ¿no? Entonces, acá hay algunas ideas también de qué factores se está considerando para que se constituya el peligro en la demora. Si podemos avanzar, por favor, Anderson, gracias por tu gentil apoyo. Hay otra resolución importante que he seleccionado para conversar con ustedes, que es esta decisión que se vincula a las barreras burocráticas contenidas en el reglamento sobre relaciones sindicales, ¿no? Luego que salieron los casos de tercerización, salió otro decreto supremo también controvertido, que no había sido debidamente consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no?, que es este decreto supremo 014-2022, que modificó varios aspectos vinculados con la actividad sindical, ¿no? Y evidentemente esto iba a tener una contrapartida o un efecto en el mercado laboral, ¿no?, y en las empresas. Entonces, dentro de estas barreras burocráticas hay dos que se denunciaron en este caso en particular, y una era la prohibición, la que está primero en azul, en el cuadro azul, era la prohibición de que el empleador pueda utilizar personal de reemplazo de manera directa o indirecta para realizar las actividades de los trabajadores en huelga. Entonces, esta la podemos llamar como la imposibilidad de reemplazar trabajadores. Y la segunda era la prohibición de mantener activos los procesos o actividades afectadas por la huelga, ¿no? Con esta disposición reglamentaria, básicamente, si existían trabajadores afiliados al sindicato, ¿no?, que participaban en determinados procesos productivos, ¿no?, todos esos procesos productivos, ¿no?, ya sea producción, operaciones, ventas, tenían que verse paralizados, ¿no? Entonces, lo que llevaba esta restricción era algo bastante gravoso, que era básicamente que la huelga te podía parar absolutamente toda la empresa, ¿no? Así existan trabajadores no sindicalizados, ¿no? Entonces, esta reglamentación que todavía se sigue discutiendo es bastante importante, ¿no? O sea, es de bastante impacto en general para las empresas. Y bueno, básicamente en este caso se acreditó la existencia de la barrera denunciada, como vemos, estaba contenida en disposiciones normativas que estaban plenamente vigentes, que ya surtían efectos jurídicos. Y ya
al analizar la verosimilitud, he subrayado en verde, ¿no?, la prohibición de mantener activos los procesos o actividades afectadas por la huelga, porque cuando la comisión hace el análisis de verosimilitud, dice, hay pronunciamientos similares respecto de la prohibición de mantener activos los procesos y actividades afectadas por la huelga, pero no hay pronunciamientos similares respecto de la primera barrera, ¿no? Y respecto a la primera barrera tampoco se puede acreditar un alto grado de ilegalidad, ¿no? Entonces, por eso, respecto a la primera barrera, no se cumplía con ninguno de los criterios, estos dos criterios, ¿no?, que establece la SEP, como vamos a ver en otras resoluciones también. Entonces, por eso no se cumplía con el requisito de verosimilitud en el primer caso. Y en el segundo caso, ya existían pronunciamientos previos. La propia SEP había declarado ya que la prohibición de mantener activos los procesos o actividades afectadas por la huelga era una prohibición totalmente ilegal, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo no tenía competencia alguna para paralizar empresas, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Entonces ya esta barrera, ¿no?, venía con una presunción de ilegalidad, ¿no?, de alguna manera por este caso previo. Pero ¿qué sucede en el peligro en la demora? Aquí el análisis de la comisión va en la línea de decir que en general toda barrera burocrática genera daños, ¿no? Pero se debe mostrar fehacientemente que el carácter irreversible de dicho daño, y que pese, ¿no?, a que existía la amenaza de huelga, cuando, si pueden revisar esta resolución, hay cartas donde la huelga básicamente es inminente, ¿no? O sea, ya han amenazado que van a hacer una huelga, no se ponía en riesgo su permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí cuando vemos este fraseo de no se pone en riesgo la permanencia en el mercado, creo que tenemos que traer a colación o recordar, ¿no?, que las barreras burocráticas no solamente ponen en riesgo tu permanencia en el mercado, sino, como lo dice la propia definición, pueden obstaculizar tu, tu permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que aquí pareciera que tendríamos que estar en el riesgo de prácticamente salir del mercado, ¿no?, pese a que una medida me puede llevar por un tiempo, todo el tiempo que dure la huelga, podría ser una huelga definida, no se sabe cuánto, ¿no?, pese a que esa medida me podría llevar a una paralización de mis actividades con todas las pérdidas que eso implica, ¿no? Entonces, el hecho de decir, creo, ante la inminencia de la huelga, que, que eso no pone en riesgo la permanencia en el mercado, es algo que claro, o sea, quizás no la permanencia total en el mercado, pero sí puede llegar a obstaculizar eh, la, 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 las actividades de la empresa, ¿no? Y eso es algo que se protege con la ley de barreras, ¿no? Entonces, ahí también este caso eh, nos da algunas luces de, ya, pero el estándar está yendo hacia permanencia, hasta acceso al mercado, ¿y qué pasa con la obstaculización de actividades, ¿no? Ese es un punto a tomar en cuenta. Bueno, seguimos, por favor, Anderson, para tratar de cubrir en el tiempo. Este es otro caso interesante, que es un caso vinculado con eSalud, ¿no?, donde lo que se hacía era imponer un plazo perentorio para rectificar la planilla electrónica como condición para que el Seguro Social asuma el pago de las prestaciones de seguridad social de sus trabajadores y derechohabientes, ¿no? Esto estaba materializado en un decreto supremo y también en actos administrativos. Efectivamente, aquí se acreditó la existencia de la barrera y acá volvemos al mismo criterio, ¿no? Dos criterios que la SEP reiteradamente está colocando en las resoluciones, que es ver si hay pronunciamientos similares y si hay un alto grado de ilegalidad en las medidas, ¿no? En este caso, la SEP concluye que existe verosimilitud del carácter ilegal porque existían casos similares, ¿no?, porque se habían emitido recientemente casos sobre la misma barrera. Entonces se cumplía con el requerimiento, que dicho sea de paso, después vamos a reflexionar un poco más sobre los casos similares, ¿no? O sea, los casos nuevos estarían en una desventaja si el criterio es que necesitamos casos similares, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante.
Y sobre el peligro en la demora, este análisis me parece interesante, porque la comisión dice, es importante analizar si se puede volver al estado anterior a la imposición de la barrera burocrática, ¿no? O si por el contrario esto es irreversible, ¿no? Y lo que concluye es que si el ministerio, en este caso el Seguro Social de Salud, siguen poniendo la barrera, el daño generado puede llegar a ser irreversible porque se habían emitido ya resoluciones de cobranza, las empresas estaban yendo a centrales de riesgo, se habían trabado embargos. Entonces, sí, la comisión, con este grado eh, de verosimilitud y de peligro, ¿no? Considera que se configura el daño irreversible, ¿no? Entonces, aquí quedémonos también con estos ejemplos, ¿no? Del estándar que se está siguiendo. Y por esas consideraciones es que se concede la medida cautelar, ¿no? Si podemos seguir, por favor. Eh, en este caso, es un caso interesante porque quiero que lo veamos en contraste con un caso previo, ¿no? Con el caso de tercerización, ¿ya? A ver, en este caso la barrera era la exigencia de un pago por el derecho de vigencia anual de los derechos de uso de área acuática. Si la barrera puede ser un poco larga, un poco compleja, pero digamos que estamos ante la exigencia de un pago, ¿no? Entonces, un pago que la empresa que lo cuestionaba consideraba ilegal y carente de razonabilidad, ¿no? Entonces, porque lo que queremos ver es precisamente los criterios. Entonces, se acreditó la existencia de este pago, ¿no? En disposiciones normativas de la exigencia del pago, y la verosimilitud, nuevamente, ¿no? Ver pronunciamientos similares y un alto grado de ilegalidad en la medida. La comisión consideró que en este caso no se logró acreditar, ¿no? Un alto grado de ilegalidad, no habían casos similares, ¿no? Sino que solo se presentaron alegaciones. ¿Y cuál era la alegación? Aquí quiero que regresemos al punto, porque la alegación era que se estaba infringiendo el artículo 14 del Decreto Supremo 001-2009, es decir, no se habría prepublicado no se había publicado el proyecto normativo que dio lugar a este decreto supremo, ¿no? Y pues por eso, bajo este administrado bajo el criterio de que habían casos anteriores donde esta razón de ilegalidad ya había sido acogida, ¿no? Lo que hace es presentar esto como un argumento. Pero lo que dice la comisión es que en este caso ello no se configuraba porque era posible que se configure alguno de los supuestos de exoneración de la aplicación del artículo 14, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 14 te dice, se publican los proyectos normativos, ¿no? De decretos supremos, de normas de alcance general, etc., pero es posible la exoneración bajo ciertos supuestos. Entonces, es interesante porque acá la comisión dice, es posible que exista una exoneración, o sea, a este nivel, con la denuncia, ¿no? Bajo un análisis de probabilidades, o sea, la pregunta que podemos hacernos es, ¿la comisión podía verificar fácilmente si este proyecto normativo que dio lugar al decreto supremo había sido publicado o no, como hizo en el caso de tercerización? ¿Y dio la medida cautelar en su momento? La original, ¿no? El primer caso de tercerización. O sea, yo creo que sí, ¿no? Entonces, claro, la existencia de una exoneración a la aplicación de esta norma posiblemente se iba a conocer con el traslado de la denuncia a la contraparte, ¿no? Entonces, a ver, si estamos en un juicio de probabilidades y si tenemos en cuenta, ¿no? Que la naturaleza de las medidas cautelares es que sean precisamente sin conocimiento de la otra parte, ¿no? Desde mi perspectiva aquí creo que ya estábamos subiendo un poco más el estándar, ¿no? Porque o sea, que podría existir una exoneración, claro que podría, pero ¿qué tenemos ahora, no? ¿Qué es lo que podríamos haber verificado ahora si es que efectivamente algo como revisar el peruano, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, aquí, en este caso, me parece que la comisión va un poquito más allá respecto del grado
de verosimilitud que está requiriendo, ¿no? Y bueno, el peligro de la demora no se analiza y por eso se deniega la medida cautelar. Entonces, podemos avanzar, por favor, que quiero que terminar con toda la presentación. Eh, este caso es un caso interesante de desconocimiento de la aprobación automática, ¿no? Respecto de una solicitud para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Esto también está materializado en actos administrativos. Eh, la comisión en el caso concreto considera que existían pronunciamientos previos similares sobre desconocimiento, ¿no? Y que la entidad no le había presentado ninguna observación al formulario, ¿no? Como sabemos, en los casos de aprobación automática, eh, para que no opere la aprobación automática, debería haber por lo menos algún tipo de observación, y el formulario presentado por el administrado no lo tenía. Entonces, casos similares, se verifica lo del formulario y se concluye de que hay verosimilitud, que aquí puede haber un desconocimiento de la aprobación de mi solicitud y por tanto de contar con la autorización correspondiente, ¿no? Y acá es importante también considerar que el peligro en la demora se da por el daño irreparable, ¿no? Ya que se presentó documentación que acreditaba que ya existían contratos suscritos, ¿no? Entonces, había un costo de oportunidad importante, ¿no? Que es un poco la comisión valora en este punto, ¿no? Y se concede la medida cautelar. Entonces, otra vez volvemos quizás con el criterio de casos similares, y ver un poquito más, ¿no? O sea, era importante ver, sí, oye, el formulario tiene alguna observación, no la tiene. Entonces, se produce la aprobación automática, ¿no? Es una lectura pro administrado. Entonces, seguimos adelante, por favor, para revisar rápidamente algunos casos del tribunal. Hay dos casos que se parecen mucho, el primero y el segundo, ¿no? Este caso es por una prohibición de instalar el tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones en el distrito de Jesús María, ¿no? Esta barrera está materializada en disposiciones administrativas, ¿no? En una ordenanza. Y aquí es importante porque esto lo vamos a ver en todos los casos siguientes, ¿no? Acá el tribunal lo que está haciendo es aplicar el artículo 615 del Código Procesal Civil, ¿no? Que te indica que si tienes una resolución favorable de primera instancia, ya tienes un grado de verosimilitud que hace que se cumpla con la condición que exige la ley de barreras, ¿no? Entonces, ahí acordémonos de invocar cuando tengamos una resolución favorable de primera instancia, lo que establece el 615 del Código Procesal Civil. Y sobre el peligro de la demora, es lo que quiero resaltar, es que la sala establece que los perjuicios económicos son inherentes a las barreras burocráticas. Es cierto, toda barrera burocrática te puede generar un perjuicio económico, pero que se debe demostrar que esto es irreparable, ¿no? Entonces, aquí la sala lo que considera es que el contrato, ¿no? que fue adjuntado como medio probatorio, demostraría que la renta que dejaría de percibir por las conexiones previstas en el distrito de Jesús María no serían su único o principal ingreso. Es decir, no se impedía del todo la actividad económica. A ver, es claro que pueden haber diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Pero el no poder desarrollar el negocio en Jesús María, el negocio específicamente, o sea, no sería, o sea, no me saca totalmente del mercado, pero no sería acaso un ejemplo de que si yo ya tengo contratos suscritos, ¿no? Se está obstaculizando mi actividad económica, como lo establece la ley de barreras. O sea, no, no estamos otra vez ante un estándar de que me debe ser mi principal ingreso, ¿no? El único. O sea, podría ser que, o sea, nadie me va a reparar el incumplimiento contractual, ¿no? Que me va a generar precisamente un daño irreparable porque no puedo realizar el servicio, en este caso el tendido de redes, para cumplir con el contrato que ya tengo, ¿no? Entonces, es una pregunta que dejo abierta y el siguiente caso es similar, ¿no? Podríamos pasar al siguiente caso, que también es vinculado a la prohibición de, de tender redes, ¿no? De cableado aéreo de telecomunicaciones, pero esta vez en Miraflores, ¿no? Y la sala sigue el mismo criterio, ¿no? Aplica la verosimilitud de 615, es decir, viene un caso fundado de primera instancia, pero
considera que la renta que dejaría de percibir por las conexiones en Miraflores no eran el único o el principal ingreso, ¿no? Entonces, que no se impide del todo su actividad económica. Entonces, ese es un estándar, como les he señalado, que es alto, ¿no? Porque no toma en cuenta que las barreras también pueden proteger al agente económico sobre la obstaculización de sus actividades. Y seguimos ya con los últimos ejemplos para dejar un espacio para preguntas. Aquí la sala también vio en su oportunidad la barrera vinculada a la prohibición de tercerizar las actividades que formaban parte del núcleo del negocio de una empresa, ¿no? Entonces, esta es una de las barreras que estaba contenida en el reglamento de tercerización. Y efectivamente también esto estaba materializado en disposiciones administrativas, existía verosimilitud y se aplicó lo establecido en el 615 del tubo del Código Procesal Civil. Y en este caso, ¿no? Sí se configuraba desde la perspectiva de la sala el peligro en la demora porque no, el administrado no iba a poder realizar actividades económicas que estaban valorizadas casi 25 millones de dólares, ¿no? Existía un alto costo de oportunidad, se afectaba su permanencia en el mercado. Aquí el problema era que justamente tenía un único cliente, ¿no? Entonces, si no podía tercerizar a ese único cliente, prácticamente salía del mercado, ¿no? Porque era el 99% de sus operaciones. Entonces, efectivamente lo que consideran acá es que existía un riesgo de permanencia en el mercado, ¿no? Y existía también el riesgo de sanciones. Acordémonos de eso, ¿no? Ya habíamos mencionado que se está valorando el riesgo de fiscalizaciones y sanciones, en este caso por parte de la SUNAFIL. Y ya nuestros últimos dos casos para ir cerrando. Aquí también el tribunal concede la medida cautelar. Pero ¿de qué exigencias estamos hablando, no? Básicamente era la exigencia de presentar el sub-EDI, que es un estudio de ingeniería, ¿no? Para obtener una autorización de ejecución de obras en áreas de uso público en el Cercado de Lima y en vías expresas. Y este caso, de hecho, les va a llamar la atención porque este caso estaba vinculado con una autorización para precisamente la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Entonces, si hablamos de que el sistema de barreras es útil para destrabar proyectos de inversión, ¿no? Este precisamente es un caso, es una muestra del impacto que puede tener el sistema de barreras en la inversión privada, ¿no? Y en una obra de esta envergadura, ¿no? Como es la línea 2 del Metro de Lima. Entonces, me parece bastante importante cómo en este caso se cumple también con el criterio de verosimilitud del 615 del Código Procesal Civil y, de hecho, la sala valoró, ¿no? Que habían documentos que reconocían la importancia de este proyecto de infraestructura, ¿no? Y que era evidente pues que la falta de entrega oportuna de este proyecto, no solo afectaba a la denunciante con los costos que esto acarrearía, sino a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, por esas consideraciones, en estas dos exigencias de presentar el informe, el estudio de ingeniería y la exigencia también de presentar esta declaración jurada, se concedió la medida cautelar, ¿no? Si seguimos, por favor, ya en la parte, debemos estar quizás en los últimos casos. Sí, esta es la exigencia, otro caso de la exigencia de que, básicamente lo voy a resumir, la prohibición de instalar redes de telecomunicaciones, ¿no? Este caso también es con la Municipalidad de Miraflores. Y bueno, aquí también se aplica el artículo 615 del Código Procesal Civil para la verosimilitud. Y en este caso sí se consideró la existencia de un daño irreparable porque estábamos hablando de 12 proyectos en el distrito, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera podemos ver que la sala evalúa este tema vinculado a la magnitud, ¿no? O sea, si tienes 12 proyectos, es posible que sí estemos ante un daño irreparable, ¿no? Entonces, por esas consideraciones, concedió la medida cautelar. Si seguimos, por favor. Y aquí ya un cuadro resumen para ver si tenemos alguna pregunta. Básicamente aquí quiero resumir lo que hemos estado conversando, ¿no? En los pronunciamientos de la comisión, la verosimilitud está básicamente sustentada de los casos que hemos visto
de la muestra de casos que hemos visto en la existencia de casos similares. Eso es positivo, pero a la vez deja un poco en desventaja a los casos nuevos, ¿no? O los casos que no tienen algún tipo de precedente o casos semejante, análogo, ¿no? Entonces, esa me parece que es la desventaja de este criterio. Y por otro lado, el otro criterio que no se aplicó, pero se mencionó, es el alto grado de ilegalidad, ¿no? ¿Qué entendemos por el alto grado de ilegalidad? Bueno, eh, la comisión señala de que no se debe hacer un análisis de fondo, ¿no? Pero, a ver, la verificación de si el proyecto normativo de un decreto supremo está publicado o no, en el caso de tercerización nos parecía un caso de alto grado de ilegalidad, pero después ya la comisión relativiza eso como un ejemplo, ¿no? Que hubiese sido sano saber, bueno, hay cierta predictibilidad, porque después dice, no, podrían existir excepciones. Entonces, ya ese caso no es de manifiesta ilegalidad, por lo que nos dijo la comisión un caso posterior, ¿no? Entonces, eh, me gustaría traer eso sobre la mesa y que lo tengamos presente, ¿no? Y sobre el peligro en la demora, la comisión básicamente ha considerado lo que les mencionaba, ¿no? Los riesgos de sanción, el riesgo de no poder realizar totalmente tu actividad económica, ¿no? Los costos también, los costos de oportunidad, ¿no? La existencia de cobranzas coactivas, embargos, ¿no? Pero básicamente, si lo resumimos, ¿no? Se puede vincular con costos de oportunidad que sean flagrantes, ¿no? Eh, pero no así, como ha señalado alguna de las autoridades, en este caso fue la autoridad de Piura, ¿no? No ha sido suficiente cierre, ¿no? Se requerían pruebas adicionales, digamos, ¿no? Seguimos para cerrar ya con el resumen de lo que son los criterios de la sala. Bueno, aquí es claro que la sala, en la mayoría de casos, ha aplicado el 615 del Código Procesal Civil y también creo que nos queda esa idea de la envergadura, ¿no? Es decir, que se ha dado las medidas cautelares donde se han visto altos costos de oportunidad, ¿no? Proyectos de inversión o costos vinculados a sumas como 25 millones de dólares o que sean numerosos proyectos. Pero acá lo que yo quería traer como reflexión es que también veamos, ¿no? Que las barreras burocráticas deberían protegernos de que nuestras actividades económicas no se vean obstaculizadas, ¿no? Entonces, exigir un nivel de muy alto costo de oportunidad o de, eh, o de que sea pues de proyectos de gran envergadura o un numeroso eh, o numerosos contratos, ¿no? Podría efectivamente dejar de alguna manera de lado aquellas barreras que me están obstaculizando, ¿no? Que no me llevan hasta ese punto, a salir del mercado o a permanecer, en el mercado, ¿no? Sino que me obstaculizan precisamente las actividades económicas. Entonces, bueno, quizás podríamos tener espacio para una pregunta. Agradezco muchísimo la invitación de B-Lawyer nuevamente y espero haberles dado algún pantallazo, digamos, de lo que está sucediendo en este momento en el tratamiento cautelar de barreras burocráticas. Muchas gracias, Anderson. Mil gracias por tu gentil apoyo con la presentación. Lamentablemente se me complicó en esta computadora la proyección. Gracias, gracias a todos. Sí, sí, doctora, muchas gracias por su ponencia, ha sido una ponencia excelente. Y sí, hay bueno, hay prácticamente dos preguntas por parte de una participante. Se la leo, está en la bandeja de mensajes. Sí, 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 a ver, eh, aquí, bueno, voy a responder la que corresponde a la presentación, que es esta, si se puede apelar el otorgamiento o no de medidas cautelares. La respuesta es que el otorgamiento sí se puede apelar. Es decir, si la medida cautelar, ¿no?, grava de alguna manera a la entidad, y la entidad puede apelar esa medida, pero lo que no es impugnable es la denegatoria de las medidas cautelares, ¿no? Si te deniegan la medida cautelar,
te queda presentarla nuevamente, adjuntar nuevos elementos, pero la denegatoria no es impugnable. Entonces hay que tener eso en cuenta y bueno, un poco con los criterios que les he comentado, saber cómo blindar tu medida cautelar para que tenga mayores probabilidades de éxito, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la respuesta. Muchas gracias a Diana. Gracias, Ander. Sí, doctora. Bueno, ya con esto damos por finalizada su ponencia. Muchas gracias, doctora. Ha sido una ponencia bastante práctica. Y lo práctico es bonito porque nos ayuda a comprender mucho mejor el tema y a veces hay temas pues, que son un poquito complicaditos. Entonces, lo práctico nos ayuda a comprender de una manera bastante agradable, bastante entendible el tema. Y usted lo ha hecho, doctora, de una manera impecable. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos Gracias a que todos. en otra Gracias. oportunidad nos pueda acompañar en futuros eventos que desarrollará Biloyer. Muchas gracias, doctora. Gracias.